¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, chicos? Empezamos con un nuevo video y en este caso vamos a hacer la resolución de las preguntas del... Bueno, estas preguntas. ¿Ya? La que indica la primera pregunta es encontrar en el circuito que se adjunta la resistencia equivalente. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la resistencia equivalente, la corriente total que sale de la fuente, que básicamente es IT. ¿Ya? Es IT. Miren, ¿qué pasó? No me dejo utilizar control Z. ¿Ya? IT. Y nos están pidiendo la corriente y voltaje en cada una de las resistencias. Bueno, la resistencia equivalente lo definimos como... es de acuerdo a cómo está. Si está en serie, recuerden. Si está en serie. ¿No? Si está en serie, la resistencia equivalente es una suma geométrica de todas las resistencias. Entonces la resistencia equivalente sería igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, sucesivamente, dependiendo de cuánta resistencia tengamos. Y si es en paralelo, la resistencia equivalente sería igual a la suma de las inversas, ¿no? Entonces tendríamos acá que la resistencia equivalente 1 entre la inversa de la resistencia equivalente también vendría a ser a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2, así sucesivamente, dependiendo de cuántas resistencias tengas. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hallar la resistencia equivalente, pero ¿de qué nos está pidiendo? De todo el circuito. Nos están pidiendo de todo el circuito, así que eso es lo que tenemos que hallar. Para poder hallar la resistencia equivalente de todo el circuito, vamos viendo, si vamos en este orden, que tenemos 3 resistencias en serie y una tenemos en paralelo, que es esta. En paralelo. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar haciendo la que está en paralelo, de forma que nos salga una única resistencia de este lado y así podamos sumar algebraicamente todo esto. ¿Ya? Entonces hallamos la resistencia equivalente de este lado. Vamos a llamarlo como la resistencia equivalente entre pero nos están pidiendo la resistencia y voltaje de cada uno, ¿no? De cada una de las resistencias. Entonces vamos a empezar nombrando a cada una de estas resistencias. Pues vamos a nombrar esta como resistencia 1, esta como resistencia 2, esta como resistencia 3, esta como resistencia 4 y esta como resistencia 5. ¿Eh? Entonces esto lo vamos a llamar como la resistencia equivalente entre R4 y R5. ¿Ya? Entonces, para hallar esto no nos complicamos mucho, sabemos que está en paralelo. Entonces la resistencia equivalente de las que están en paralelo va a ser la suma de sus inversas, ¿no? 1 entre nuestra resistencia equivalente, a ver, vamos a ponerlo así, es igual a 1 entre la primera resistencia, que vendría a ser 6, más 1 entre la segunda resistencia, que vendría a ser 12. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que esta suma de fracciones, 1 entre 6 más 1 entre 12, va a ser igual a 6 más 12. Por el método Laspa, multiplicamos esto con esto. Y nuestro denominador sería la multiplicación, 6 por 12. Entonces, esto tenemos que la resistencia equivalente, 1 entre la resistencia equivalente, es igual a 6 más 12, 18, entre 6 por 12. Ahora, ¿lo debería de multiplicar esto? No, porque podemos simplificar. Entonces sabemos que la sexta de 18 es 3 y la tercia de 12 es 4. Entonces, ¿qué nos queda? Que 1 entre la resistencia equivalente es igual a un cuarto. Ahora, de aquí podemos hacer la igualdad. O sea, si tenemos el numerador aquí y el numerador del otro lado de la igualdad es el mismo, entonces vamos a reconocer que la resistencia equivalente, el denominador de esta fracción con el denominador de esta fracción son iguales. Entonces de aquí podemos determinar que la resistencia equivalente es igual a 4. Ya si no te quieres complicar mucho, puedes solo hacer esto, pues, ¿no? Puedes pasar este como multiplicación de lo que está dividiendo, y este puedes pasar a multiplicar también de lo que está dividiendo. Entonces te quedaría lo mismo.
En este caso, si pasas el 4 a multiplicar, te quedaría 4 es igual a... Y la resistencia equivalente, si lo pasas a multiplicar, sería 4 resistencia equivalente 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos como dato? Que la resistencia equivalente es igual a 4. Borramos todo esto para no tenerlo acá. Sí, ustedes lo pueden hacer en una hoja aparte, en caso lo hagan hoja. Tenemos como dato que la resistencia equivalente... Pero no la resistencia equivalente total, ¿ah? O sea, la resistencia que nosotros tenemos que ver es la resistencia de todo el circuito. Esta resistencia equivalente que hemos hallado es solo de este lado. Entonces la resistencia equivalente entre 4 y 5, o sea, las resistencias 4 y 5, sería igual a 4 ohmios. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra primera resistencia equivalente. Ahora, como parte de poder realizar esto, vamos a generar un nuevo circuito, porque ya no tenemos ese circuito en paralelo, tenemos un circuito en serie nuevo. Entonces con esto vamos a generar nuestro nuevo circuito. ¿Qué le damos acá? Y nos va a dar básicamente este de aquí, ¿no? Nuestro nuevo circuito, si lo hacemos, vamos a tener esto de acá. Entonces con este nuevo circuito, ¿no? Vamos a tener el primer circuito, el R1, el R2. Vamos a tener nuestro primer circuito, el R1 de 5 ohmios. Vamos a tener nuestra siguiente resistencia, pero nuestra primera resistencia de 5 ohmios. Nuestra segunda resistencia de 2 ohmios. Nuestra tercera resistencia de 3 ohmios. Y nuestra cuarta resistencia, la resistencia equivalente de acá, que sería 4. Entonces con esto sabemos que podemos utilizar, de acuerdo al circuito en serie, podemos únicamente sumar algebraicamente estas 4 resistencias y tendremos nuestra resistencia equivalente. Entonces nuestra resistencia equivalente de todo el circuito sería igual a ¿qué? A 4, a 5, más 2, más 3, más 4. Entonces, ¿cuál es nuestra resistencia equivalente? Es igual a 5, 7, 10, 14. ¿14 qué? 14 ohmios. ¿Ya? Entonces, como tenemos ya la resistencia equivalente, nos falta hallar la intensidad total. ¿Cómo nos está indicando el problema, no? Mira, ya tenemos la resistencia equivalente. ¿Qué hacemos con esto? Ya lo tenemos, check. Nos falta hallar la corriente total que sale de la fuente. Ahora, nosotros sabemos que por la ley de Ohm, ¿no? Ley de Ohm, la resistencia equivalente, la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia, ¿ok? Nos están pidiendo la intensidad total. La intensidad total es de donde está saliendo la fuente. Básicamente es esto, que está saliendo la fuente. Pero nosotros ya tenemos la resistencia equivalente y el voltaje, que es básicamente 168. Entonces, haciendo esta operación, vamos a tener que la intensidad de corriente, ¿no? Intensidad de corriente va a ser igual a la división entre el voltaje, que es 168, entre la resistencia equivalente o la resistencia total, que sería 14. Entonces, haciendo esto, nos va a salir que ¿dónde está? Por favor, resuélvete. No sé qué resolver. Resuélvete. No sé qué resolver. Pero la división de esto sería 12, ¿ya? Entonces tendremos nuestro primer valor, que en este caso sería I12. ¿12 qué? 12 amperios. ¿Ya? Entonces tenemos nuestros primeros valores, ¿no? Nos están pidiendo hallar la resistencia equivalente, que ya la hallamos, que es 14. La corriente total que sale de la fuente, que es 12 amperios. Y total.
Y nos están pidiendo también la corriente y voltaje en cada resistencia. Aquí vamos a hacer eso, la corriente total en cada resistencia. Nosotros los habíamos definido como... no sale. Nosotros lo habíamos definido como... en estas resistencias como R1, R2, R3, R4 y R5. Ahora acá hay que tener en cuenta algo muy importante. Porque la resistencia lo habíamos... no, o sea... sí. Nos piden hallar el corriente y voltaje en cada resistencia. Pero la resistencia no siempre es la misma. O sea, si es un circuito en serie, sí va a ser la misma. ¿Ya? Pero cuando ahí tenemos un circuito que está en paralelo. Un circuito dentro del circuito. ¿Ya? Entonces vamos a tener estas 5 resistencias, que son las que hemos nombrado acá. Y estas 5 resistencias tenemos la corriente total, que nos está indicando que es 12. Y por la ley de Ohm también nosotros podemos hallar el voltaje y el voltaje y la corriente y la resistencia, el voltaje de acuerdo a esto. Entonces nosotros sabemos que por la resistencia número 1 está pasando una corriente de 12 amperios, que es la de acá. Esta corriente de aquí va a pasar por todos estos por estas 3 primeras resistencias. Y cuando llegue acá, esta corriente eléctrica se va a dividir. No se va a dividir, sino que se va a separar por una corriente número 1 que va a pasar por 6 amperios y una corriente número 2 que va por 6 amperios. ¿Ya? Entonces, con R1, R2 y R3 podemos trabajar con qué intensidad de corriente eléctrica, con esta. ¿Ya? Entonces, vamos por ello. ¿Ya? Entonces, la primera resistencia sabemos que va a ser igual a la división entre el voltaje por la ley de Ohm, la diferencia de voltaje entre la intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces solo reemplazamos, tenemos el voltaje de 168 voltios. 168 voltios entre la intensidad de corriente eléctrica. No, disculpen. Estoy mal. Nos piden hallar el voltaje. Nos piden hallar el voltaje. Pero tenemos la resistencia 1. Y tenemos la intensidad de corriente eléctrica. Por ley de Ohm, el voltaje va a ser la multiplicación de estos dos. Recordemos siempre que el voltaje en un circuito en serie no es el mismo, ¿ya? Ahí estaba cometiendo una falla. Entonces el voltaje que se presenta acá no es el mismo que se presenta acá y no es el mismo que se presenta acá. ¿Ya? Entonces tenemos esto. La resistencia 1, en la resistencia número 1, en la resistencia número 2, en la resistencia número 3, en la resistencia número 4 y en la resistencia número 5. ¿Ya? En la resistencia número 1 el voltaje que va a presentar, porque ya tenemos la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica va a ser la misma en estas tres resistencias, ¿ya? Que es 12. ¿Ya? Entonces el voltaje sería igual a 12 por la intensidad la resistencia, ¿no? Primero reemplazamos la resistencia, que vendría a ser 5, por la intensidad de corriente eléctrica, que sería 12 amperios. ¿Ya? 5 por 12 nos da 60. Entonces 60, ¿qué tenemos? Voltios. Entonces en la resistencia número 1 nos piden la corriente y voltaje, ¿cierto? En la resistencia número 1 tenemos un voltaje igual a 60 voltios y tenemos un amperaje igual a 12. Ahora vamos en la resistencia número 2. ¿Qué pasa en la resistencia número 2? Pasa la misma corriente eléctrica, ¿no? Solo que en este caso la resistencia número 2 es diferente. Igual, la variación de voltaje es igual a la resistencia número 2 por la intensidad de corriente eléctrica que pasa por ahí, que en este caso es la intensidad total, ¿no? La corriente eléctrica total. Tenemos que la resistencia número 2 es 2, entonces solo vamos a intercambiar datos.
el voltaje va a ser igual a la resistencia 2, que es 2 ohmios, por la intensidad total, que vendría a ser 12 amperios. En este caso nos sale 24 voltios. ¿Ya? Y vamos a tener eso aquí. Tenemos el voltaje en la resistencia número 2, que va a ser 24 voltios. La intensidad de corriente eléctrica en este mismo caso va a ser 12, porque está en serie, la resistencia no cambia. Y vamos en R3. En R3 tenemos que el voltaje es igual a la resistencia número 3 por la intensidad de corriente que pasa por esa resistencia. Entonces tenemos que el voltaje es igual a la resistencia número 3, que es 3 amperios, 3 ohmios, por la intensidad de corriente eléctrica que pasa por ahí, que es 12 amperios. Y este es igual a 36. ¿36 qué? 36 voltios. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? El voltaje y la corriente en esa resistencia, ¿no? El voltaje es 36 voltios. La intensidad de corriente es igual a 12 amperios. Y aquí se viene lo tedioso, vamos a llamarlo así, ¿eh? La resistencia número 4. No nos equivoquemos, porque en la resistencia número 4 no está pasando 12 amperios. Entonces sería incorrecto decir que vamos a hacer el mismo método. Vamos a usar el mismo método. Entonces vemos que acá la intensidad de corriente es igual a I1 e I2, ¿no? La intensidad de corriente total es igual a I1 más I2. Entonces, este I1 no va a ser lo mismo que I2, porque toda corriente depende de la resistencia a la que está expuesta. Entonces, en este caso, mientras más resistencia tenga, menor corriente va a pasar. Entonces, I2 podemos determinar que es menor que I1. Entonces tenemos R4 y R5. ¿Ustedes recuerdan la resistencia equivalente que vemos acá, que es 4 ohmios? ¿Ya? Entonces, con esos 4 ohmios es con lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a poner acá, ¿ya? De este lado de aquí. Uy, me salió feo. Ya no importa. Vamos a poner que en la resistencia 4, 5, ¿qué tenemos? Cuando una resistencia es paralela, ¿qué decíamos? Cuando una resistencia está en paralelo, no, cuando un circuito está en paralelo, cuando está en paralelo tenemos que los voltajes, la intensidad de corriente eléctrica es diferente en cada una de las resistencias. I1 más I2 más I3, ¿no? El voltaje es el mismo en cada una de las resistencias. El voltaje va a ser el mismo en cada resistencia. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? En esta resistencia 4,5, la que hemos hallado acá, la resistencia equivalente, o sea, la resistencia equivalente entre R4 y R5, vamos a hallar el voltaje. Cuando tengamos el voltaje, vamos a reconocer, vamos a saber el voltaje que pasa por 6 ohmios y el voltaje que pasa por 12 ohmios, porque va a ser el mismo, ¿ya? En este caso, vamos a utilizar este método y vamos a hallar la intensidad de corriente 1 y la intensidad de corriente 2. Ok, entonces con esto en mente, vamos por ello, ¿no? Es en paralelo. Comenzamos. A ver, en la resistencia 4,5 tenemos que la resistencia es 4. Pero también tenemos que está pasando una intensidad de corriente eléctrica una intensidad de corriente eléctrica que es igual a 12. Entonces con estos dos, que podemos hallar el voltaje. El voltaje va a ser igual a la resistencia por la intensidad de corriente eléctrica. El voltaje en total sería 48 voltios. Teniendo esto en cuenta, vamos a hallar I1 e I2. ¿Cómo llamamos I1 e I2? Por la ley de Ohm también. Tenemos el voltaje 48, no va a variar en ninguno de los dos casos. El voltaje va a ser el mismo en los dos puntos, en I1 y en I2. Y en I1 tenemos una resistencia de ¿cuánto? De 6 ohmios. Entonces sabemos que I1 es igual a 48 voltios, el voltaje entre la resistencia, que es 6. ¿No? Y en I2 lo mismo, 48 voltios entre la intensidad, que es 12. Entonces 48 entre 12 tenemos que es 4.
Y 48 entre 6 tenemos que es 8. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Decíamos que la intensidad total es igual a I1 más I2, ¿no? Entonces la intensidad total es igual a 8 más 2, 4. Pero también sabemos que la intensidad total es 12, ¿sí o no? Entonces 8 más 4 es 12. Y comprobado. ¿Está bien? Está bien. Y con estos dos, I1 e I2, son los que vamos a trabajar en la resistencia número 4, que está acá, que ya lo sabíamos. Resistencia 4 y la resistencia 5 próximo. Entonces, ¿cuál es el voltaje en R4? Es igual a, ya lo definíamos, 48. ¿Cuál es la resistencia en R4? No diré. ¿Cuál es la intensidad en R4? Es igual a 8 y 1. 8 amperios. Y en el voltaje sería 48 voltios. Y en R5 sería el voltaje lo mismo, 48 voltios. La diferencia de voltaje sería 48 voltios. Y la intensidad de corriente eléctrica sería igual a 4 amperios. Eso es todo, chicos. Esa es la explicación de lo que básicamente ha sido el ejercicio de aquí. Espero les haya servido y hasta pronto.